Alabamos a nuestro Dios por darnos nuevamente, otra vez la oportunidad de estar aquí juntos para poder compartir nuevamente el mensaje de Dios. Hoy traemos otro tema, el cual servirá mucho para nuestras vidas. Sinceramente, en este tiempo que vivimos, pues es de vital importancia lo que hemos de compartir hoy. Y el título del tema se titula "Nuestro cuerpo realmente no es nuestro". Parece haber una contradicción ahí, pero realmente es un punto de analizar para que nosotros podamos analizar realmente lo que dice la palabra de Dios. En las Sagradas Escrituras realmente nos enseña que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos en realidad. Así es que vamos a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Antes de todo, vamos a orar, escucharemos un canto hermoso y luego entraremos al estudio de la palabra de Dios. Oremos. Querido Padre eterno Dios, sabemos, Señor, que usted tiene planes para cada uno de nosotros y cada uno de los televidentes que nos escuchan a través de las redes sociales. Queremos, Señor, que el poder del Espíritu Santo nuevamente queremos que impresione los corazones de cada persona que escucha. Suplicamos, Señor, que podamos comprender y entender la verdad para este tiempo final. Gracias, Señor, por su inmenso amor y su gran misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a entonar un canto, que es un canto precioso, dice, comprados con sangre por Cristo. Gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo Jesús yo medito, en todo momento y lugar, por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por él, comprado con sangre yo soy, con al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por él, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy. Hermoso, hermanos, queridos amigos, queridos televidentes, poder contemplar ese canto tan precioso, comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo ya voy. Vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios
y quiero invitarles que busquen juntamente conmigo en sus Biblias, los que tienen acceso a una Biblia, poder leer conmigo el libro Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Dice así las Sagradas Escrituras lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. Nuevamente, el texto, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Versículo 19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios esta cita, queridos, nos hace ver y nos hace darnos cuenta que verdaderamente fuimos comprados, dice, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por lo tanto, cuando nosotros entonces miramos este versículo, vemos la gran necesidad en el mundo de que las personas comprendan y entiendan que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que realmente nuestro cuerpo es un cuerpo que fue comprado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero temo decirles que hoy día el mundo está destruyendo su propio cuerpo. Los seres humanos están destruyendo el cuerpo que le pertenece a Dios, el cual lo compró con su propia sangre. Y quiero que ustedes vean en las Sagradas Escrituras otra cita que la encontramos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 y el versículo 20. Miremos qué dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 y el versículo 20. Dice así lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Noten bien, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahora, bíblicamente, dice aquí que no sois vuestros, es decir, no, este cuerpo no nos pertenecemos a nosotros mismos. En el versículo 20, la Biblia nos aclara y miren qué dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora el texto aquí nos está diciendo que fuimos comprados por precio. Por tanto, dice glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Ahora, el Señor hoy más que nunca quiere que su nombre sea glorificado prácticamente en nuestro cuerpo. En el libro de Primera de Corintios, la Biblia también nos da una cita y está escrito donde dice Primera de Corintios capítulo 10 y el versículo 31. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice allí: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este principio es bien interesante porque la Biblia aquí nos está diciendo, si comes, si bebes o haces otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. La pregunta es, cuando nosotros consumimos algo, cuando nosotros comemos algo, ¿lo estamos haciendo realmente para la gloria de Dios? Queridos amigos, una de las maneras en cómo nosotros le damos la gloria a Dios es a través de lo que nosotros comemos. Una de las maneras como nosotros le damos la gloria a Él es a través de lo que nosotros bebemos. Ahora,
hay una cita en el espíritu de profecía que quiero que nosotros tomemos a consideración, que realmente Dios en su inmenso amor nos llama a hacer reformas en nuestra vida. Hoy el Señor nos está llamando a hacer cambios en nuestra vida, porque, queridos, Él quiere trasladarnos al reino de los cielos. Y quiero que veamos lo que dice esta cita del espíritu de profecía. Miremos qué dice esta cita. Vamos a ver la cita que está en el deseo de todas las gentes. Y vamos a ver, es una cita bien impresionante realmente, que nos enseña lo que realmente pasó con Jesús en el desierto. Dice así: fue Cristo quien dio en el Antiguo Testamento la advertencia a Israel. El vino, dice, el vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello errara, dice, no será sabio. Y él mismo, dice así, y él mismo no proveyó bebida tal. Satanás tienta a los hombres, noten bien eso, vamos a ver, ahí también está en la pantalla. El vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ellos errare no será sabio. Y él mismo no proveyó bebida tal. Satanás tienta a los hombres a ser intemperantes para que se enturbie su corazón y se embote sus percepciones espirituales. Pero Cristo nos enseña a mantener sujeta la naturaleza inferior. Toda su vida fue un ejemplo de renunciamiento propio. Miremos lo que sigue diciendo, de renunciamiento propio. Ahora, si miramos ahí lo que sigue diciendo, dice también lo siguiente: toda su vida fue un ejemplo de su renunciamiento propio, a fin de dominar, dice, a fin de dominar el poder del apetito. Sufrió en nuestro favor la prueba más severa que la humanidad pudiera soportar. Cristo fue quien indicó que Juan el Bautista no debía beber ni vino ni bebidas alcohólicas. Él fue quien ordenó abstinencia similar a la esposa de Manoah. Él pronunció una maldición sobre el hombre que ofreciese la copa a los labios de su prójimo. Cristo no contradice su propia enseñanza. El vino sin fermentar que él proveyó a los huéspedes de la boda era una bebida sana y refrigerante. Su afecto consistía en poner al gusto en armonía con el apetito sano. Qué impresionante, queridos amigos y queridos hermanos, queridos televidentes que nos ven. Cuando nosotros vemos este párrafo del espíritu de profecía, nos damos cuenta en realidad qué es lo que hace el poder del apetito. Eso tupe la mente, entorpece la mente de la humanidad. Y hoy día nosotros miramos a miles de personas totalmente entorpecidas. Saben que ciega la mente de las personas. Lo que nosotros comemos y lo que nosotros bebemos afecta para poder tener un discernimiento espiritual. La Biblia nos menciona y dice que en el tiempo final miles de personas le iban a llamar a lo malo, le iban a llamar bueno. Vamos a leerlo, está en el libro de Isaías. Isaías en el capítulo 5 y el versículo 20. Miren lo que dice la palabra de Dios, Isaías 5:20. Es interesante notar qué es lo que nos da a entender esta cita. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En otras palabras, el ser humano iba a estar tan confundido que a las cosas buenas le iba a llamar mala y a las cosas malas le iban a llamar buenas. Entonces, mis amigos, la Biblia nos menciona que hubieron muchas madres que fueron prácticamente
advertidas de la alimentación que tenían que darle principalmente a los hijos. Por ejemplo, en la Biblia hay una cita en la palabra de Dios que está en el libro de Jueces, por ejemplo, Jueces en el capítulo 13 y el versículo 7. Cuando nosotros vemos esa cita, dice así, esto fue Dios le dijo esto a la mujer de Manoa, la mamá de Sansón. Dice así, me dijo, Jueces capítulo 13, versículo 7, me dijo, concebirás, dice, y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no beberás vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo, dice, a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Fue el mismo anuncio también que se le dio a la mujer, a Elizabeth, la mujer que dio a luz a Juan el Bautista. Entonces, mis amigos, hoy día Dios en toda la historia nos ha enseñado realmente cuál debe ser la alimentación correcta que el ser humano debe de tener. Ahora, recuerden una cosa, que hoy día existen tantas enfermedades, el ser humano está sufriendo, hay miles de personas que están sufriendo de cáncer, miles de personas que están sufriendo de diabetes, otras personas están sufriendo de los riñones y así sucesivamente, el páncreas y todo lo del ser humano hoy día está haciendo, el ser humano se está destruyendo y se está matando con su propia mano por lo que está comiendo y por lo que está consumiendo. La verdad es que algunas personas dicen también, bueno, hermano, esto no es un punto de salvación. Pero querido, en realidad quiero decirles que la palabra de Dios nos menciona y dice que todo aquel que destruye el cuerpo de Cristo, pues Cristo lo destruirá completamente a él. Entonces, realmente sí necesitamos hacer un cambio, necesitamos hacer una reforma. El Dios del cielo no quiere que nosotros estemos enfermos en realidad. Por ejemplo, en la Biblia, Dios nos dejó a nosotros una lista de las cosas que deberíamos de consumir y una lista de cosas que no se deberían consumir. Pero es interesante notar, por ejemplo, lo que muchas personas dicen, cómo se está cumpliendo lo que dice Isaías 25, que muchas personas a lo bueno le iban a llamar malo y a lo malo le iban a llamar bueno. Normalmente cuando se habla de la alimentación es 5:20. Cuando se habla de la alimentación en realidad, miles de personas ahora incluso predican y lo que saben decir es, no, dice, nosotros podemos comer de todo, no hay ningún problema. Y algunas personas se atreven a decir lo que Dios limpió, no lo llames inmundo, basado en lo que dice el libro de Hechos capítulo 10, versículo 13 al 16. Esperamos que nos pueda ajustar el tiempo para poder compartir un poco acerca de lo que dice Hechos capítulo 10. Pero me llama la atención lo que dice la Biblia en el libro de Corintios capítulo 3. Veamos qué dice 1 de Corintios capítulo 3 y vamos a leer el versículo 16, me parece, vamos a ver, versículo 16, sí. 1 de Corintios capítulo 3, versículo 16, dice así. Veamos qué dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Versículo 7. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que, hermanos, no podemos tener ninguna duda de lo que realmente la Biblia nos explica en estas citas de la Biblia. Y nosotros y ustedes pueden analizar en la palabra de Dios y ustedes se dan cuenta, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Si nosotros comemos cosas que no debemos comer, estamos destruyendo el templo de Dios. Y la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo.
Ahora dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios? Que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Entonces, amigos, cuando nosotros leemos entonces en la palabra de Dios esto, nos damos cuenta la reforma que Dios quiere que nosotros hagamos realmente en nuestras vidas. Ahora, quiero que veamos en el libro de Levíticos 11, la Biblia nos habla acerca de alguna serie de animales que están prohibidos en la palabra de Dios. Levíticos 11, la Biblia nos dice algo, no vamos a leer todos los pasajes, vamos a leer algunos textos en específico nada más. Y por ejemplo, aquí vemos la lista de animales como por ejemplo Levíticos capítulo 11 y el versículo 7. Vamos a leer. Dice así, también el cerdo porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Quiero explicar un poco sobre ello. Dios dejó prácticamente lo que aquí la Biblia menciona es que está dando a entender que todo animal que tiene pezuña hendida, pero no rumia, ese animal es inmundo. El animal que tiene pezuña hendida y rumia, ese animal sí se puede comer. En otras palabras, dentro de los animales que la Biblia menciona que se pueden comer, está lo que es la res, por ejemplo, el ovejo, lo que es el venado, ¿verdad? El cabro, esos animales sí bíblicamente se pueden comer. Solo que yo quiero explicar algo con respecto al punto. También nosotros de las aves, bíblicamente, pues el pollo se puede comer, nadie se va a comer un sopilote, como lo mencionan acá. Amigos, pero sí quiero que ustedes analicen algo. Miren, en aquel tiempo, al tiempo de hoy, las cosas han cambiado en realidad. Definitivamente hay cosas que Dios definitivamente dijo que no había que comerlas y el ser humano las está comiendo ahora. Y de los animales limpios que el Señor dijo que sí se deben comer, de paso, lo que antes era limpio, ahora tanto químico, inyecciones y todo eso, realmente también han llegado a ser esas carnes perjudiciales completamente para nuestra salud. Ahora quiero aclarar un detalle con respecto a eso. Es que algunas personas dicen, eso fue para el pueblo de Israel, eso nada más solamente fue para ellos, no es para nosotros. En realidad, mis amigos, eso es una mala interpretación de la Biblia y les explico las razones por qué. Cuando Dios le dio esta lista al pueblo de Israel nuevamente, digo nuevamente porque el pueblo de Israel no era la primera vez que tenía esta lista ya antes de que existiera el pueblo de Israel, estamos hablando desde el momento de Adán, Dios le dio la alimentación correcta que se debía tener. Por ejemplo, ustedes pueden leer en el libro de Génesis, en el capítulo 1, y la Biblia dice en el versículo 29, Génesis capítulo 1, versículo 29, noten lo que dice. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que haya fruto que da semilla, os será para comer. Entonces, ahí está la alimentación correcta que Dios le dio desde el principio al hombre. Ahora, quiero que ustedes analicen, queridos amigos, queridos televidentes, lo siguiente. Nosotros vemos acá la alimentación y dice, he aquí que os doy toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que haya fruto y que da semilla, os será para comer. Así que nosotros vemos ahí desde el inicio lo que Dios dio como alimentación. Ahora, quiero que entiendan algo. Cuando Dios dio la lista en Levíticos 11, no era la primera vez.
se la dio, por ejemplo, a Noé. Noé conocía, él tenía conocimiento qué animales se podían comer, qué animales no podían comerse. Por ejemplo, pueden leer conmigo en el libro de Génesis capítulo 7, y podemos leer el versículo 2. Y recuerden que esto fue en el momento del diluvio. Ahora miren lo que pasa. Génesis 7:2 dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Así que este texto nos aclara que Noé ya sabía qué animales eran limpios y qué animales eran impuros. Ahora, repito, en nuestro tiempo, definitivamente, las carnes de animal es exactamente lo que está produciendo hoy día demasiado cáncer a la humanidad. Es lo que está perjudicando a la humanidad, está perjudicando la salud de la raza humana. Querido amigo, algunas personas también dicen, la iglesia adventista prohíbe tal cosa. Quiero que entiendas algo, la iglesia no prohíbe nada. Cada ser humano es libre de decidir. Dios le da al ser humano libre albedrío y cada ser humano decide. Dios pudo haber creado al ser humano para que el ser humano nunca pecara. Pero déjame decirte algo. Si Dios hubiese creado a la humanidad de esa manera, entonces nosotros fuéramos como un robot manipulado por el poder de Dios. Y querido, ese no sería amor. Eso simplemente sería algo de que, para más sencillo, un robot manipulado por el poder de Dios. Pero entonces eso no sería un amor que nace del corazón. Dios no quiere que tú hagas las cosas porque alguien te prohíba o porque alguien te diga las cosas. No, Dios quiere que tú hagas las cosas porque realmente lo amas a Él y amas tu cuerpo por el cual Cristo Jesús murió en la cruz para que tú puedas ser salvo. Entonces, Dios no exige, simplemente Él pone ambos caminos, dice la Biblia. Yo pongo la vida, la felicidad, la muerte y la desgracia. Tú decides, tú eliges. Cada ser humano, repito, toma su propia decisión. Así que la iglesia adventista no prohíbe nada. Simple y sencillamente, la iglesia lo que trata de hacer es explicar lo que dice la Biblia para que cada ser humano tome a consideración. ¿Acaso no nos gusta tener salud? Definitivamente, cuando una persona está enferma, realmente es doloroso, es duro estar enfermo. Como misionero de la iglesia, al visitar muchas personas que han estado enfermas, quizás de cáncer, de diabetes y otras enfermedades que son crueles, queridos, realmente duele el corazón el hecho de saber que hay personas que ya no tienen cura. ¿Y cuál fue la causa? Bueno, fue su propia mano la que lo llevó allí o la llevó allí. ¿Sabe? La palabra de Dios, hay un mandamiento que dice no matarás. Y muchas veces nosotros podríamos lisonjearnos diciendo, bueno, yo nunca he matado a nadie. Pero querido, es cierto, quizás nunca has matado a nadie, pero quizás hay alguien que vende alcohol. Quizás hay alguien que vende bebidas que no debería vender. Tal vez hay alguna persona que de repente también dice, bueno, yo nunca he matado a nadie, pero sí se está matando solo, con lo que está comiendo, con lo que está bebiendo. Por eso recuerda el principio bíblico donde dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, en la Biblia, cuando ustedes leen, por ejemplo, que hay muchas personas que dicen, dice, no, tú puedes comer de todo porque cuando Dios vino, Él limpió todo. Pero amigo, eso no es cierto. Eso es una mala interpretación de la Biblia. Puedes leerlo conmigo si tú gustas en el libro de los Hechos capítulo 10, en el versículo 13 al 16. Vamos a leer un poco esta experiencia aquí y miren ustedes lo que dice la palabra de Dios.
dice así en el versículo 13. Quizás pudiéramos leerlo desde antes, desde el 9, para que ustedes puedan analizar qué es lo que está pasando ahí. Dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Versículo 10 dice: tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, es decir, una visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajo a la tierra, bajaba a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Es decir, había todo tipo de cosa inmunda acá. Y le vino una voz, miren lo que dice el 13, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Versículo 14 dice: entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Versículo 16, este se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ahora, notemos una cosa importante acá. Dice que la voz le habló por 3 veces y le dijo: lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo jamás. Ahora, quiero que entiendan una cosa. Pedro no bajó inmediatamente y comió lo que miró en el lienzo. Pedro quedó pensando qué significaba realmente el éxtasis o qué significaba esa visión. Así que quiero que ustedes analicen algo entonces en esta visión que Pedro tiene. Miren, cuando ustedes leen Hechos capítulo 10, versículo 1, no lo vamos a leer por el tiempo, pero cuando ustedes leen esas citas, desde el 1 en adelante, ustedes van a ver que la Biblia está hablando de un personaje que se llamaba Cornelio. Cornelio era un hombre que bíblicamente era un hombre que era gentil. Cornelio oraba a Dios, creía a Dios y era fiel a Dios con él y toda su casa. Y él recibió aviso de un santo ángel y le dijo: Cornelio, mira, envía hombres a Jope y haz venir a Pedro y él va a hablarte la palabra de Dios. Cornelio siendo un gentil y Pedro siendo un judío. Ahora, quiero que tú entiendas algo aquí. Entre los judíos y los gentiles había un problema serio. Los judíos les decían a los gentiles, les decían perros. Los judíos les decían a los gentiles cerdos y les decían piedras. Por eso Juan el Bautista, cuando predicó, dijo: si ustedes no hablan, estas piedras van a hablar. Ahora, quiero que entonces entiendas algo. Los judíos les decían a los gentiles perros, les decían cerdos, les decían piedras. En otras palabras, cuando Dios le está mostrando esa visión a Pedro, ya los hombres enviados por Cornelio están a punto de llegar. Y cuando tú lees Hechos capítulo 10, versículo 17, dice que mientras Pedro pensaba qué significaría la visión, mira lo que dice 10, 17, dice: mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, que aquí con los hombres enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Ahora, la Biblia dice entonces en el siguiente versículo, note lo que dice, en el siguiente versículo, en el 18, dice así, en el versículo 18, llamaron y preguntaron si Simón Pedro posaba allí. En el versículo 19 dice: mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo: 3 hombres te buscan. Noten, 3 hombres te buscan. Y en el versículo siguiente dice en el 20: levántate, ve con ellos sin vacilar, porque yo los envié. ¿Qué creen que pasó cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio? Vamos a leer el versículo 28, que es la clave de la visión. Quiero que noten bien lo que dice en el versículo 28. Pedro decidió ir a donde Cornelio, el cual, según la ley, había una ley que no permitía que un judío se asociara con un gentil. Pero Pedro fue porque el Espíritu Santo le dijo: ve con ellos sin vacilar, porque yo los envié. Entonces dice en el 28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común
o inmundo. Ahora, noten bien, ahí está la clave. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Así que aquí la Biblia nos está realmente aclarando lo que significaba la visión. Querido, la sangre de Cristo no fue derramada para limpiar animales. Querido, tú debes entender, la sangre de Cristo fue derramada para limpiar al ser humano de pecado, no para limpiar animales. Eso es absurdo, eso es en contra de la Biblia, eso no es bíblico. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Su sangre, la sangre de Cristo fue derramada únicamente para perdonar al ser humano. Y aunque los judíos consideraban a los gentiles perros, cerdos, inmundos, la sangre de Cristo fue derramada para limpiarlos también a ellos. Por eso ustedes pueden leer Hechos 10 y el versículo 34. Miren lo que dice Hechos 10, 34. Dice así, Hechos 10, 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que, dice el 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro entendió entonces que Dios hace que persona. Querido, a los gentiles, y Cristo murió en la cruz para limpiar el pecado también de los gentiles, no para limpiar animales. Así que esa es una mala interpretación. Ahora, los principios de la Biblia siguen siendo iguales. Recuerda una cosa, en el libro de Mateo 24, 39, la Biblia nos dice lo siguiente, Mateo 24, 39, mira lo que dice la palabra de Dios en esa cita impresionante. Mateo 24, 39, Jesús dijo lo siguiente, de cierto, vamos a ver, Mateo 24, 39. Miren lo que dice, y no entendieron, vamos a leerlo hermanos desde el 37, perdón, vamos a leerlo desde el 37 para entenderlo mejor. Miren lo que dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora dice el 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice el 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Qué impresionante eso, y no entendieron. ¿Por qué no entendieron? En el 38 dice la Biblia que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Su alimentación le llevó a ignorar la verdad, corrompió su mente, fue aturdido su mente. Entonces, mis amigos, la Biblia nos dice, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, el principio es el mismo. Dios en toda la historia ha pedido que el ser humano pueda cuidarse en su alimentación. ¿Por qué, mis amigos? Porque hoy día, a través de la alimentación, el ser humano se está destruyendo a sí mismo y su mente se está entorpeciendo cada vez más. Y cada vez más es más difícil para las personas comprender la verdad que Dios ha dado para este tiempo final. La Biblia nos da como ejemplo la experiencia de Daniel cuando él estaba en Babilonia. La Biblia dice en Daniel capítulo 1, versículo 8, la Biblia dice acerca de este personaje, Daniel capítulo 1, versículo 8, saben que aún en Babilonia, Daniel aprendió a ser fiel a Dios, aun cuando estaba en Babilonia. Y dice así, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, dice, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía.
Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora, si ustedes ven el versículo 12, dice así. En el 12 dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbre a comer y agua a beber. En el 13 dice, en el versículo 13 entonces dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Y en el 14 entonces dice, en el 14, compara luego, dice, consintió pues con ellos en esto y probó en ellos 10 días. ¿Y qué creen que pasó al cabo de los 10 días? En el versículo 15 dice, al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Por eso, mis amigos y hermanos, esto es lo que nosotros debemos de ver. Esta es la palabra de Dios. Y nosotros debemos creer a lo que dice la palabra de Dios y no lo que dice el hombre. Querido, el poder del apetito, recuerden una cosa, lo que pasó con Jesús en el desierto, la cita que leímos al principio. Jesús en el momento de su ayuno, terminando su ayuno, el enemigo llegó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús pudo haber hecho esas piedras convertirse en pan. Pero Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Querido amigo, hay una cita que está en el espíritu de profecía que dice que si nosotros dominamos el poder del apetito, cualquier otra tentación que venga, tendremos la fuerza para poder resistir y poder decir no a aquello de lo cual somos tentados. En otras palabras, el apetito, queridos, es una de las cosas en las cuales el ser humano hoy día ha caído y por lo tanto puede caer en cualquier otra cosa. Ahora, la Biblia entonces es clara. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El mundo cayó en la desgracia del pecado por el poder del apetito, nuestros primeros padres, Adán y Eva. Dios le dijo a Eva, le dijo a Adán, mira, pueden comer de todos los árboles, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal ustedes no comerán. ¿Te has puesto a pensar entonces en cuanto al poder del apetito? ¿Te has puesto a pensar entonces cómo el enemigo hoy día está venciendo a la humanidad a través del poder del apetito? Y eso está generalizado en el mundo. O sea, prácticamente hoy día las personas aún fuera de la iglesia y dentro de la iglesia no se están escapando de ese problema. Por eso, querido, el Señor nos llama a hacer una reforma en nuestros días. En nuestros días, incluso las carnes que antes eran limpias, ahora en nuestros días realmente están contaminadas completamente. Y querido, repito, esto no es una prohibición humana, está en la palabra de Dios. Lo que Dios desea de nosotros simplemente es que tú tengas salud. Y vamos a ir sin duda finalizando, y quiero que ustedes noten lo que la Sagrada Escritura nos dice en el libro de Primera de Juan. Ustedes pueden ver allí. Vamos a ver, creo que es vamos a ver, es Tercera de Juan, capítulo 1 y el versículo 2. En esa Biblia, en la palabra de Dios, dice lo siguiente. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente. Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, nota bien, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Dios del cielo, querido amigo, jamás es la voluntad de Dios que tú estés enfermo, que estés en una cama.
y que estés sufriendo. No. Es el plan de Dios que tú hagas reforma en tu vida hoy, antes que sea demasiado tarde, antes que puedan diagnosticarte una mala enfermedad en tu vida. El Señor desea que todos los que le alaban y todos los que le adoran en este tiempo, le adoren con energía, le adoren, le alaben con gozo, porque una persona enferma, querido amigo, querido televidente, jamás podrá alabar a Dios como verdaderamente deberíamos alabar. Por eso, querido, esto es palabra de Dios y hoy más que nunca necesitamos obedecer lo que dice la Sagrada Escritura. Por eso yo quiero invitarte a ti, tú que me has escuchado. Hay mucho más que compartir en cuanto a este tema, pero sigue estudiando la Biblia. No sé si conoces a alguien de la iglesia que tú veas que te pueda explicar un poco más sobre esto de alimentación. Querido, tú puedes hacerlo. Y realmente necesitamos, repito, hacer una reforma. Por eso quiero que cantemos este canto con gozo y alegría, mi espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que el Señor desea de nosotros. Veamos qué dice el canto. Así es, mis queridos amigos, mi espíritu, alma y cuerpo es lo que debemos consagrar para el pronto regreso de Cristo Jesús a esta tierra. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.